por esas cosas. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, si se confunden o se pierden porque sé que es mucha historia, avísenme, por favor. Entonces, vamos hasta ahí más o menos bien. Entonces, supongamos que eso tardó 100 años, porque también en ese proceso... Soy más visual yo. Igual que ahorita, o sea, todo era más lento, todo estaba comunicado, los sistemas de transporte. Hubo muchísimas guerras en aquel entonces, el asentamiento tanto de Tequila como de Oaxaca fue muy conflictivo, porque hubo muchas guerras entre los españoles y entre los nativos, entonces todo eso tardó mucho tiempo, ¿no? Después de eso entra el siguiente siglo, el siglo XVIII, que fue de 1700 a 1800, y a partir de ahí ya digamos que el proceso ya era algo relativamente común, o era fácil encontrar estas bebidas hechas de mezcal, vinos mezcales. Sin embargo, eran más que nada en producciones pequeñas y se hacía en tabernas o en pequeñas rancherías. Estas tabernas y rancherías estaban localizadas principalmente donde había surgimientos de agua. Y pues que creen, la región de Tequila también es un lugar importante en cuanto a agua, entonces normalmente estaban localizadas como lejos, ¿no? Por allá, por la sierra, donde había surgimientos de agua. Y dentro de muchas de esas tabernas, pues ahí es donde nace la famosa taberna de José Cuervo, que antes no se llamaba La Rojeña, que tuvo varios nombres, pero que es importante destacar esto, que en el año de 1785 el rey Carlos III de España crea una prohibición a estas bebidas, porque si bien en ese siglo primero se hicieron diezmos, el diezmo es el 10%, se lo das a la iglesia, pues como una especie de impuesto, y después se hizo otro impuesto que se me fue ahorita el nombre, era el... se me fue el nombre. Era se me fue el nombre, que ahorita me acuerdo que los digo. Se hizo después otro impuesto, que ahora sí ya se cobraba y se pagaba en aquel entonces el gobierno, y que mucho de ese impuesto, el estanco, se utilizó para pagar casi toda la construcción del centro histórico de Guadalajara, o lo que es ahorita el centro histórico de Guadalajara. Bueno, pues para 1785, el rey Carlos III dice: prohibido la venta de bebidas hechas en la Nueva Galicia, la Nueva España, solo se puede consumir y vender lo que es producto europeo. Y obviamente pues, esto tenía una intención que era precisamente beneficiar las bebidas de Europa. Pero ¿qué creen? Que 10 años después se crea el primer permiso para comercializar vino mezcal, y en este caso el primer permiso se le dio al hijo de José Cuervo, que se llamaba José Antonio. José María. Se le dio el hijo, que era José María de Cuervo y Montalvo, algo así. Y ese fue en el año de 1795, exacto. Cuando se creó la destilería o la taberna o el rancho donde se producía el vino de José Cuervo en 1758. ¿Cómo se llamaba el rancho? No recuerdo ahorita el nombre. Era la Chorrera, algo así. Yo tengo una duda y es ahí donde siempre entro en conflicto, y aprovechado que estamos hablando de esto de todo lo de la clandestinidad y demás. En la taberna que está justo enfrente de La Rojeña, esa funciona en algunos momentos como, para producción, No soy tequilense. No se utilizaba. Según yo, son así como cosas que trajeron de otros ranchitos y ya nada más hicieron como una pequeña demostración de cómo era. No. Se me hizo una representación. Según mi papá me contó que esa era una casa. No, ¿hace sentido te dijo tu mamá nada o no sabes? O sea, si mi pregunta va al hecho de que esa taberna... O sea, había una casa, por eso entré en conflicto y pero que no se es hiciera posible algo que iniciara. anteriormente. El vestigio de la primera taberna, de hecho, ni siquiera estaba aquí en el centro de México, estaba allá por allá. Ok, está bien. La barranca. Pues es que La barranca. Sí, ¿no? Soy hasta el Fue como paulatino el hecho de que se Discúlpame. metió Y esa tina nunca se utilizó ni nada. Es que sí se utilizaban, pero no es No se como que se originó no era O como sea, que fue estuvieran ahí. mencionada como un ejemplo. Ajá, se cuenta que se trajeron todas las cosas de lugares y ya nada más lo acondicionaron para que se viera cómo era el proceso de la bebida. Pero fue como una adaptación. Lo subo a un drive, mando una casa antigua, una adaptación de cómo se hacía. Hablando de
visual. Para que se usaba eso es una representación de lo que era una taberna antigua. Y es una taberna antigua porque sí es viejo todo, pero no representaba una producción. No es de que ahí se elaborara, sino que fue acondicionado Sí, para no se trajo de la ejemplificar. excepción Sí, de hechos, muchos empresarios. O sea, todo eso es de exacta cuchillos. Porque lo que hizo lo tuvo que dar España para los de los Porque en ese entonces entonces estaba penal. no penal. todavía bajas como No éramos no éramos independencias. Por eso 20 kilómetros. Ahorita vamos a platicar del tema de la independencia, que espero que se pueda. Entonces podríamos considerar que cierta parte, y eso me lo han preguntado, que fueron como una familia de traficantes o maleantes por el hecho de Pues que no es que era traficaban. traficante, o sea, más bien antes todo esto se hacía por los españoles. Todo esto se hacía por los españoles y normalmente nada se pena hasta que no se regulariza. Entonces primero se regularizó con el dieso y luego se regularizó con el estanco. Pero luego en 1785, o sea, en 1700, a 1785 pasaron 85 años de los que era totalmente normal. En 1785, ahí el rey Carlos III sí dice está prohibido. Y 10 años después, o sea, solo los 10 años de prohibición, en 1795 dijo el rey Carlos IV, ya no el tercero. Entonces eso, Pero durante esos sí 10 se años puede. sí. Se puede. Es que todo se maneja por dinero. No voy a hablar de esto para no ¿Sale? Ok. Teníamos impuestos. Yo de fecha sí soy muy mala, pero chaval, esto no es. El rey. Y a partir de este tiempo en la historia, aquí es cuando la región de Tequila empieza ya a adquirir especial notoriedad, porque inclusive el paisaje se empezó a transformar. Esta zona históricamente siempre ha sido muy rica para plantar maíz y caña. Y de hecho todavía lo sabemos, hay muchas zonas alrededor que es para maíz y caña. Bueno, pues precisamente fue desde esos años, o sea, desde hace ya casi 300 años, ¿Manda? que el paisaje se empezó a transformar y empezó a haber mayor producción de agaves, al grado de que fue como ya un monoplantío. Ya solo se producían agaves. Antiguamente eran agaves que se encontraban de forma silvestre, porque ellos a lo mejor tenían ahí un predio chiquito, media hectárea, algo así, y lo plantaban. Pero a partir de estos momentos es cuando ya empieza a crecer la producción específicamente diseñadas para la producción de nueva vida. Y desde un inicio era agave azul tequila, bueno, de la especie. Entonces ahí me causa conflicto también la declaración de patrimonio, porque entonces fue modificado por el hombre. Era agave, porque Pero recordarán Hay que diferentes tipos de agave. era agave, porque recordarán que la taxonomía del agave azul se crea hasta 1898. O sea, todavía no existía, ahorita estamos en 1700. O sea, la especie sí existía, pero antes no Sí, pero todo importaba tenía que, cuándo. me refiero a que si todos los Sí, porque estaba agaves que se regulado. De la utilizaban. regulación, Se pide la región. pero digo que ese era la especie mejor Idónea. diseñada, idónea para la producción. Digo, igual nada más Que no me salía. como dato, por ejemplo, para el mezcal como tal, que el proceso podríamos decir que podría tener una calidad un poco no ¿Quieres más? tequila, No, gracias. entre comillas. Por ejemplo, para el mezcal son 3 tipos de agave. Pero antes, como era vino, mezcal en general, o sea, no estaba como ahora, pues agarraban el agave y trataban. También fue como un proceso histórico en el cual hubo una selección, porque el tequila azul, el agave azul, era una variedad de muchos que existían en la región. Entonces agarraban el que sea, el agave que sea. Digamos que hubo una especie de genocidio, bueno, no digan esto a las personas, hubo una especie de genocidio taxonómico porque se privilegió de todas las especies de agave que existían en la región, la que era la mejor, y precisamente la que era la mejor es la que ahorita es el agave azul. Yo tengo una duda. ¿Agave es igual a maguey? Sí. O sea Sí, que... se los dije, ¿no? Maguey era la palabra como los nativos conocían esta planta. Y entonces, El agave surge a partir de Es que, por ejemplo, 1898. dicen que el mezcal se hace con maguey, que viene siendo lo mismo que agave. Entonces, ¿qué te... Pero ahí es donde entra la Ah, es especie que que entra. es por la división que hicieron después, porque por ejemplo, para mezcal es huiche, tobalá y
No, pero todos son agaves. Sí, al final todo es agua, todo es agave, pero es como... Diferentes tipos. Después hicieron ya como una diferenciación a lo mejor en las propiedades o en Es que hay que entender que agave es una palabra general. de origen latín que sirve para taxonomizar a una especie. O sea, la palabra nativa era maguey y la palabra agave, recordemos que significa, viene del latín, que significa nobleza No o nobleza. venía del griego. Y que en este caso... No, sí es latín. No, es latín. Venía del latín. Uy. Bueno, se parece. ¿Es latín? Pero sí venía Sí. del latín. En este caso hay que entender que la palabra agave No sé, es un nombre es que latín. los europeos le dieron a la planta. Sí es latín, agavus significa noble. Échate el padre. Yo me aprendí como 20 adjetivos y agavus es noble. ¿Segura? Todo viene del latín. A los europeos le dieron el nombre a la planta, pero los nativos ya tenían De su hecho, nombre. todo viene de griego, luego de latín. Ok, ¿vamos a llegar hasta aquí? Sí. ¿Seguros? Entonces, en cierto Sí, modo lo viene estoy del griego. hablando. Sí. Pregunta. Entonces también maguey es lo mismo. O sea. A ver. Sí, que Agave, mezcal, Vienen No, pues, del. O sea, todo viene del maguey, pero las diferencias, agave, así, o sea. la taxonomía. No la O etimología. Dios mío. O sea, yo creí- Especie y ecología Son diferente. sinónimos. Agave y maguey es lo mismo. Nos podemos parar. Todo lo que sabes, ¿lo leíste en los manuales o no? Sí, todo esto está en los manuales, también en los arroz del tequila, que les he dicho que si quieren leerlo lo pueden leer. También vienen los nombres de las ancianas antiguas. Pero según mi grupo dice, muchas veces hemos dicho, yo no me incluyo, la palabra agave viene del griego que significa nobleza. Pero Ah, sí, es cierto, es Sí. griego, ya, pues no. Pero sí es Pero latín. Sí es latín. No, hablaba. latín, lo estudió. Dije, Se sabe más de latín. Sí, no, sí era griego. Es latín. ¿Otra pregunta? Entonces es griego y no latín. Sí, es griego, perdón. Oh, pues, ¿Nos pueden llevar a que nos hayamos traído en Sí es latín. No, Así que no. podemos gestionar Mira. muchísimas veces y está prohibidísimo. Porque hay muchos Hacen secretos. guachicol, ¿verdad? Se adultera todo. No, no sé, pero no está permitido. De hecho, en algún momento sí gestionamos y sí pudimos entrar a Elisa. Sí, donde se hace todo el envasado, sí pudimos hacerlo allá, pero acá en China sí. Y ahí no podemos ver todos los días. O sea, digo, es algo importante también conocer el proceso del emote. Sí, lo puedo gestionar para visitar Elisa. Porque luego preguntan, oye, pero ¿cómo? ¿Y cómo va de la barrica? No sé qué. Es como bien básico, ¿no? lo pasan a un De hecho, en Elisa, Es que me acuerdo que trabajaba ahí tenía una embotelladora, yo maquillaba y por recorrido pasamos por la embotelladora. Es como se dice noble en latín. Ya está más a la ICMA, pero pues si veas todo el corriente que están como para ir rellenando botellas. Son siglos. Nosotros lo hacíamos a mano todo etiquetado. Antes cuando me dejan no fue. pero entonces en Elisa de las 8 líneas, ¿De la verdad? la 8 Venga, vaya chinga. para la reserva y está muy padre porque entras y ves, es muy artesanal, muy peligrosa. Están señoras que están haciendo como el pasado y tapan, meten a Estoy haciendo notas. envuelven en el papelito y así. Ay, qué chido. Ay, qué chido. Sí, llévenos. Si puedo, pues bueno, voy a tratar de gestionar ahí. No sé si en base a capuchino o otra cosa. Entonces, si todo se lleva a Guadalajara realmente. Sí, todo se traslada en pipas a Elisa, se descarga. Tenemos la misma huella En de Guadalajara, en Elisa. En la línea que les digo, la línea ocho. Pero es que ¿Ya con una huella que tal? ¿Ya la guardaste? Ya la desbloqueé. No, así no se pasa nada. Nada más las del recorrido especial que hacen. Sí, las del recorrido de la ¿Ya te las sabes? experiencia ¿No? Ahorita las pasado a reserva, a mí se puede. Perdón. Solo era datos culturales para que les sirvan a ustedes. Está chido, está chido. Entonces, ¿vamos bien? A ver, Jocelyn, ¿en qué línea del tiempo estamos? ¿En qué siglo estamos hasta ahorita? 18, 21. ¿De qué año a qué año? 1700.
estamos de 1700 a 1800. Ok, vamos bien hasta ahí. Entonces dijimos que justamente en 1795 se otorga el permiso. Vamos bien. Para esto, pues ya después empezaron a dar más permisos para otras casas. Entre ellas, de las más viejas, también es Sauce, que también muchos lo saben. De hecho, un amigo de la universidad, su familia tiene tequila de Reyes y me dijo que la destilería de su familia competía con la rojeña para cuál era la más antigua. ¿Y por qué se lo dieron a la rojeña? Porque la martineña, que así se llama, empezó a echar como 3 años después, ¿no? Algo así. Así un poquito de diferencia. Entonces se lo dieron el permiso a la más vieja, por así decirlo. La destilería más vieja. No necesariamente la más vieja. A la que puede fue comprobar. José María el que lo... Digamos, el más acomodado fue José María. La más que lo tuvo por De estatus o Probaby. algo así, por clase. ¿José era español? Es que está visto que la compañía José Cuervo son los principales. Entonces, Y cuando se trata de que hay que adquirir un permiso, la punta la hace José Cuervo y luego ya empieza a invitar a las demás empresas para unirse. No, o sea, que Como la también relación desde de ahí uno, había... la punta la hizo José Cuervo Sí, realmente y se agarró de las demás empresas para Para que embararse la para que apoyen. lo apoyaran. Entonces, por eso están cerca de las casas. gracias a los españoles. Por colectivo. No, sí, No, güey, pero sí. sí, o sea, No. sí trajeron a los españoles, pero son descendencia, luego nacieron aquí en México. Entonces tú tampoco eres mexicana, ¿qué ¿Por qué? chingados? O sea, Eres mestizo. Se sabe que somos mestizos, o sea, sí, y los José Cuervo también son mestizos. Ok, vale. Chicos, nos estamos desfasando. Está chido platicarlo, pero luego ya perdamos el hilo. Entonces estamos de 1700 a 1800. Luego llegamos al año 1800. Los primeros años fueron buenos porque se empezó a producir más. Pero, oh sorpresa, tenemos nuestra primera catástrofe. Año 1821. ¿Qué sucede? La independencia de México sucede ¿En qué en el año? año de 1821. No. Ah, sí. No, inicia en 1910. Es que la revolución fue en 1910 y... yo, ¿qué en el 1800? No hace ni siquiera. Sí, ahora, Empecé en 1810, ¿no? Sí. Yo por eso me saqué de onda. Isaac, pero siendo en el 1800 Sí, nace la primera. en 1821. La independencia... No, la independencia... ¿A poco duró tanto? 1800. Nomás sabía que 1800. Ok, que la guerra de los 100 años duró 1800 como nace la 4 primera años. línea premium, ¿no? Por eso 1800. Luego sigue 1821. ok, entonces en esos primeros años, en esa primera década, surge toda la labor de independencia y como fueron muchos años, todo el proceso independentista, cuando hay inestabilidades políticas, sociopolíticas, pues suele haber dificultades. Entonces, esa fue como la primera crisis de la industria tequilera, porque a pesar de que se genera un sentimiento de nacionalismo a la bebida, es decir, ya no queremos las bebidas europeas, ya solo queremos consumir lo que se produce aquí, hay como un doble problema, porque por un lado ahora la bebida ya aumenta, pero la producción no puede aumentar tanto como queramos porque recordemos que el agave tarda mucho tiempo en crecer. Entonces a partir de ahí fue muy difícil para los productores de las casas tequileras, que en aquel entonces no eran tequileras todavía, producir. Entonces a partir de ahí hay un declive en el número de casas tequileras, empiezan a venderlas y solo quedan algunas cuantas, no fueron tampoco pocas, pero sí hubo un decremento. Luego después, ahora sí ya cuando finaliza el movimiento independentista, otra vez vuelve a haber un boom, entonces vuelven a crecer y vuelven a mejorar. Y a partir de esos años es cuando empiezan a meter todavía más procesos en la elaboración. Por ejemplo, los pipones, los tanques grandototes para hacer las fermentaciones y las columnas de destilación continua. Todos sabemos qué es esto, ¿verdad? No. Ok, Jocelyn, ¿nos puedes ayudar a explicarnos qué es una columna de destilación? ¿No son los alambiques o es algo muy diferente? Destilación. Columna de destilación. Columna de destilación. Es lo que tenemos en la tabla, ¿no? No. Sí, ¿no? O Es sea, alambiques. donde está adentro de la tabla tenemos una columna de destilación continua, ¿no? Que tiene ya todo el proceso. ¿Puedes buscar una foto de una columna de destilación continua? Sí, No. ¿no? Pero no tengo internet aquí, me tengo que ir a la puerta. Ah, ¿te paso internet? Oh, Desde
de que ya no trabajas en Cuervo. Bueno, sí, aquí andaba, pero... Aquí está, ¿no? ¿Esta cosa? Ah, no creo. Se condensa, se vuelve a calentar, vuelve a subir, se vuelve a condensar. Yo sí. Ah, ya lo está buscando. Ah, bueno, mejor. Ok. Aquí está. Ok, les platico. La forma más tradicional de hacer una destilación es precisamente con un alambique o una alquitarra, también se le conoce así. Chicos, escuchen. ¿Alquitarra? Se hace con un alambique o con una alquitarra, son sinónimos. La guitarra. Es alquitarra, también es la forma en la que se le llama los alambiques. Esa es la forma más tradicional, por así decirlo, porque son los orígenes del proceso de destilación. La destilación no solo se usa para hacer destilados, por ejemplo, la industria petroquímica también tiene procesos de destilación. La gasolina sale a partir de la destilación, por ejemplo. Entonces, un proceso más avanzado es una torre de destilación continua, en la cual es literalmente una columna alta, que tiene varias pequeñas cámaras y que todas van de abajo hacia arriba. El líquido o la sustancia se pone en la parte baja, se empieza a calentar y empiezan a salir. De una cámara a otra hay cosas aparecían, se nos fue el nombre, válvulas que van permitiendo el paso lentamente, entonces lentamente va haciéndose la separación. Entonces no necesariamente necesita llegar hasta arriba para obtenerse el tequila, sino que se puede obtener en diferentes etapas del proceso. Todo esto es mucho más rápido y es mucho más eficiente, y además se consigue una mejor separación de los etanoles y los metanoles y el resto de aldehídos, metaldehídos y ésteres y bla, bla, todo lo demás. Y todo esto es un proceso más acelerado. Sí se cree que baja la calidad de los productos, pero pues en realidad ese es también. ¿Por qué se cree que trabaja la Digamos es más puro, un proceso no tan artesanal que no deja sabores originales. Como cuando llueve. La mica sí viene de la copa que destila, ¿no? ¿Cómo? Es que yo siempre digo que la mica viene de la copa que destila. Ya digo, pueden ver que es una copa invertida y aún Hablando de alambiques, yo tengo una pregunta. Fer, Mándame. ¿qué es mejor, un alambique de cobre o un alambique de acero inoxidable? Esa es pregunta de examen. ¿Otra vez qué? ¿Qué es mejor, un alambique de cobre o un alambique de acero inoxidable? Cobre. ¿Por qué? Transmite, es mejor conductor de calor. Pero el cobre es tóxico, ¿no? Pues aquí usamos cobre. Porque Ok, les explico. El acero inoxidable es un material inocuo que va a generar resultados un poquito más inocuos, pero el cobre retiene partículas de azufre. Entonces, al momento de obtener el producto final, si lo haces con un alambique de acero inoxidable, va a tener partículas de azufre, que al final es una sustancia que no queremos en tequila. Entonces va a ser ligeramente menor la calidad. Sin embargo, el acero inoxidable es inocuo, o sea, no va a generar nada, y además es más barato. Sí, es más barato. ¿Y como cuánto cuesta un alambique de cobre? ¿Y cuánto cuesta uno de...? No creo. ¿Quién sabe? El acero está muy caro. Ok, Como todo Por eso ¿puedes regresar a la...? de las casas era de cobre. y por eso se roban los cables. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿En qué año vamos? Sí. 1840. Ok, vamos bien entonces. ¿Seguros? Sí. ¿Vamos bien? Ok, Sila Almeida, dale. A mediados del siglo XIX, las referencias escritas ya empleaban el término tequila para nombrar al vino mezcal procedente de la villa de Tequila. El mezcal puro es uno de los licores espirituosos más estimados en el mercado de México. Este licor y el tequila que se fabrica en el departamento de Jalisco suelen confundirse en el olor y el sabor con la ginebra de Holanda.
Tequila da su nombre al aguardiente, mezcal, lo mismo que el coñac a los aguardientes de Francia en lo general. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que después, en la segunda mitad del siglo, empieza un proceso de internacionalización de la vida. Ya se internacionalizó, o ya se había internacionalizado de alguna forma, pero a partir de aquí se empieza a ser más popular en otros lados. Al grado de que a finales de este siglo fue cuando empiezan las primeras medallas del tequila, bueno, en este caso del aguardiente hecho en la región de Tequila, a nivel internacional. Por ejemplo, en Chicago tiene una medalla, y ahí en la botella tradicional van a ver que vienen varias medallas. Fue precisamente entre los años de 1890 a los años de 1910, 1920, cuando se crean esas se fue la palabra, conmemoraciones, condecoraciones. Y precisamente en el año de 1900 se registra la marca José Cuervo. A partir de ahí, José Cuervo Labastida, que fue uno de los de la historia de la familia, ahí es cuando se registra la marca José Cuervo. ¿Vale? Ya tiene su venta registrada. La patente. 1900. ¿Sale? Pues vamos bien. 1900. 1900 se dio la patente. Se dio la patente, se registra la marca José Cuervo. Sí. Pero todavía no existía un nombre oficial. Sí, José Cuervo, pero no era una marca. No era tequila. No era registrada. ¿En cuándo? O sea, pero la marca a la bebida en qué ¿Ah, sí? momento dijeron, hasta la materia en Hasta la cerveza. Aquí todavía no. Aquí sigue siendo vino mezcal de la región de Tequila. Todavía. Y poco a poco, como bien lo escucharon, los extranjeros empiezan a referirse al vino mezcal de Tequila y solo como tequila, porque hacían alusión también al coñac, que también era un vino, ya no se lo llamaba así, era coñac, entonces lo mismo estaban haciendo con eso. Bueno, precisamente a finales de ese siglo y a principios del siguiente, ya estamos moviéndonos, también está la época porfiriana, que fue una etapa importante en el desarrollo de México, como todos lo sabremos. Aquí en esta región, cosa importante, llegó el ferrocarril, se creó una estandarización. En Monterrey se crea la primera embotelladora, entonces a partir de ahí también el tequila se empieza a embotellar en cristal. Antes las botellas no existían, se traían de Europa, de Alemania. Entonces, Monterrey crea la primera, porque Monterrey, sabemos, es una zona industrial y siempre fue especialmente eso. Entonces empieza la producción de las botellas de vidrio, y a partir de ahí hay un aumento en la producción de la bebida. Pero luego llega la Revolución Mexicana y otra vez inestabilidad económica. Bueno, también aquí una cosa importante. La época porfiriana es lo que precisamente yo diría que marcó como una de las relaciones más importantes, de que todos tenemos la asunción de que el tequila es una bebida mala, o corriente, o barata, lo que sea. Porque en la época porfiriana se dio mucho auge a las bebidas europeas. Ya todos los de las clases altas eran los que consumían vinos y whiskies y brandis y todo eso. Y se dio como una especie de bajón a decir las bebidas locales producidas aquí solo eran para las clases más pobres. Entonces, por una parte, las clases sociales medias y bajas sí podían consumir o solían consumir tequila, pero las más altas lo solían desprestigiar un poquito. Fue un golpe duro para la industria tequilera. Sin embargo, la llegada del ferrocarril también ayuda mucho a que se internacionalizara junto con los premios y las denominaciones. La que sí sufrió mucho fue la industria del pulque, porque el pulque fue desplazado por una bebida también europea. ¿Saben cuál? No. La cerveza. La cerveza. Bendito Dios. Bendito Dios. Sí. Prefiero la cerveza. Pero ya está regresando un poquito. Ya probaron la pulquería con los Sí, la introducción, o sea, la introducción fuerte de la cerveza, de que ahora ya que somos tan cerveceros, porque México es muy cervecero, fue precisamente desde la época porfiriana. A partir de ahí, la cerveza empieza a Deli. Entonces entra la Revolución Mexicana, la estabilidad económica, la Constitución después, y la declaración de tierras también hacen difíciles para los productores, porque ustedes sabrán que cuando se crea la Constitución, se dice la tierra es de quien la trabaja, que sabe que, y entonces empiezan a dividir las tierras, todo eso,
muchos Ojalá me hubiera hacendarios tocado ya no eso. les convenía producir, entonces normalmente vendían o ya y otra vez vuelve a bajar. Pero luego Le otra vez baja. vuelve a subir con el tema de la ley seca o de la prohibición de las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Entonces a partir de ahí digamos que la vida del tequila empieza mucho a internacionalizarse. Precisamente es porque de todas las bebidas de todo el país que existían, el mezcal también incluido, esta región en específico fue como la que más proliferó, precisamente porque hubo esta combinación de cosas que hicieron que los productores de esta región pudieran vender sus productos y pudieran hacerlos más finos, mejores y pudieran venderlos en el extranjero. Entonces, precisamente esta combinación de cosas culturales, históricas, fue lo que derivó en esto. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, se inventa la margarita por allá, por aquellos años también, y la primera norma oficial mexicana, que en aquel entonces no se llamaba así, la norma oficial de calidad en el 64, crea el término del tequila mixto, o del que no es 100% de agave. Antes de eso todos eran 100% de agave. Pero ¿qué sucede? Por esta como expansión de la bebida, surge una crisis de agaves. Ya no hay suficientes agaves para producir la demanda que se estaba dando. Entonces, los tequileros dijeron, ok, permítanos crear una bebida que tenga al menos un cierto porcentaje de otros azúcares. Y a partir de ahí nace el tequila 70%. Entonces sí, ok, el tequila sí surge, el tequila, la que no es 100% agave, el tequila, surge como una forma para poder satisfacer la demanda de los consumidores. Y era mínimo de En aquel entonces fue mínimo 70%. Exacto. ¿Le das el que sigue? Luego recordaremos el Mundial de Fútbol en el año 68, también fue un año importante porque pues toda la parte cultural de México se da al extranjero. Y después vuelve a haber otra crisis de agaves. En el año 70 se baja otra vez el porcentaje y ahora se puede hasta 51%. Y del 73 al 97 la categoría de tequila podía ser 49%. O sea, era menos 49% de agave, 51% de otros azúcares. Y también por esas fechas, por el año del 1960, nace la categoría de tequila reposado. Y el tequila reposado nace precisamente de todas estas crisis que estuvieron habiendo de que no había suficiente tequila para la demanda. ¿Lo guardaron? Había mucha inestabilidad en los precios del agave. Entonces se vendía muy caro y nadie producía. Se vendía muy barato y ahora pues ya todos tenían que producir porque se echaba a perder el agave. Entonces muchos tequileros empezaron a buscar formas de almacenar el tequila y entre una de esas almacenaron los de herradura, el tequila mucho tiempo en madera y ya cuando lo sacan se dan cuenta que salió diferente y de ahí nace la categoría reposada. ¿Los de herradura? Herradura fue el primero que creó el tequila reposado. En todo México. En todo el mundo. Pues sí. Digo que no está leyendo. Wow. Después de eso nace la denominación de origen en 1974 y en el año del 97, que fue justamente cuando se vuelve a modificar la norma ahora al 51%, ahí también ya se definen las categorías y los tipos de tequila, que es como lo conocemos, el tequila 5149, solo tequila, y el tequila 100% agave junto con todos los tequilas. Tequila blanco, reposado, añejo, extrañejo. El extrañejo, recordemos, se creó en el año de 1995 y el primer tequila es... ¿El primer tequila extrañejo es? Reserva de la Familia, exactamente. Reserva de la Familia fue el primer tequila extrañejo en el mercado, que entra en la norma en el 97. Y el tequila joven. ¿Vale? Entonces, ¿vamos bien? No, y el cristalino ni siquiera entró todavía. Y, Cristalino bueno, fue como hasta el 2000, ¿no? el tequila cristalino nació, ¿cuándo salió, Rubén? ¿En el 2007? 9. ¿2009? Oye, si no está ninguna norma y así, ¿por qué lo pueden vender? No hay problema. Es que no es nada más, solo no es una clase de... Es que si te fijas, los cristalinos todos dicen que es reposado o añejo vaquito. O extrañejo, también hay extrañejos. Sería como una subclase. Sí, sí, extrañejos. ¿Cuál? San Matías. Ay, no. Extrañejo. Yo el 50 también es extrañejo. Ajá. Wow. Yo he escuchado que era una tontería, o sea, que fueran extraños y después los hicieran cristalinos. Pues sí. Tengo ¿Más sobran las chichitas? Ya no estoy medio... Tengo una duda. ¿Sí? El que
más se ve. Por eso no desayuno temprano. ¿Cómo? Especial. Por el que solo tiene De todas las tequilas, de todos los tequilas. José Cuervo tradicional, hay que recordar que pues, es 100% agave. José Cuervo especial fue la marca que como que salió al mercado a venderse. ¿Y por qué? Sí, bueno. Al extranjero, pero salió al extranjero a venderse. Bueno, porque era más caro, ¿no? Es más caro un concepto de agave al extranjero, por eso lo mandan no sé cuál especial. Es más caro un tequila que un tequila, es más caro un tequila 100% agave por la materia prima. Si la materia prima no fuera tan cara, pues no habría sería más necesidad. viable, pero por eso es que hay el extranjero más concepto especial. Por la demanda, era por hacer la demanda. Pues yo lo que entendí de lo que explican no lo explico, pero no sé si es cierto que por normas de exportación el tequila sí puede salir a granel y el 100% Sí. tiene que salir embotellado. Y eso también, esa fue una norma, fue una Y llega a corporación otro lugar normal. pues también para competir económicamente con las bebidas. Justo así. Tequila. Y desde que salió el tequila especial, el tequila especial en 1795 siempre llevó azúcar. No, antes eran 100% agave. Hasta la escasez. A mi abuelo lo tocó. ¿Por qué le agregaban azúcar? ¿En la escasez? Por la escasez. ¿Sí? Era más barato dejar que se pudriera Porque tardaba mucho a gimarlo, en cosechar el agave. porque no vale nada. No, pues no. Ok, entonces, vamos bien, ahora vamos a cambiarle. Valores de marca. Switch. José Cuervo tradicional, chicos, ¿nos pueden platicar sus hallazgos? Te vas a la primera festival. Que la líder Gran líder, por cierto. Esto no le vamos a decir a la gente. Ahí. Sí. ¿Leo todo lo que pusimos? O por partes. Platícanos, danos una exposición. Muy bien. Pues antes que nada, el tequila tradicional El tuyo es conserva la receta original que dice de 1795. Tenemos en las presentaciones, pues de las que se venden de 695 mililitros a 3 litros, con un precio desde los 270 a 1449. La gama que hay es plata, reposado, añejo y cristalino. Consideramos que es una marca muy representativa de lo que es José Cuervo. Consideramos también que este tequila marca la línea de lo que es hoy en día José Cuervo. Y bueno, se dice que dar un trago de tequila tradicional es dar un trago a la historia de México, ya que ha estado presente en algunos momentos muy históricos de lo que es México. Sí, ya no veo. Ya. En el diseño de la botella pues podemos ver que es muy práctica, que es muy tradicional. Podemos encontrar, exactamente, podemos encontrar en ella pues el año de 1795, que fue cuando pues, se dio el permiso de producir el tequila. Y también podemos encontrar el escudo de armas de la familia, así como las 7 medallas que se dieron entre 1890 y 1920 en países como Madrid, Barcelona, París, Italia y Chicago. Es el tequila más galardonado de José Cuervo. Y bueno, algunas de las medallas es por ser la mejor bebida espirituosa. El agua que se le añade es agua extraída de los manantiales Del volcán. naturales, de las corrientes subterráneas del volcán de Tequila. Se exporta en 90 países. Y bueno, lo que es el precio, consideramos que es un tequila que es accesible y pues tiene un buen alcance en el mercado. Ahí los de mercadotecnia decían que era un precio para momentos de alto consumo. O sea, es el más Precio para momentos de alto consumo, o sea, para cierra eventos sesión. grandes. Pobreza. Palanca, aunque yo no lo El tequila es el más barato, literal. El especial es el más barato. Noche y playa, esos son. Noche y playa. Vamos a la playa. O sea, es el tequila más vergas. Cámara. Okay. Se cierra sesión. ¿Ya es todo? Sí, fue lo que pusimos. Perfecto. Apláudenos.
a ver, allá equipo 2, ¿qué nos pueden platicar de Reserva de la Familia? Bueno, la marca, bueno. Bueno. Es que no voy a perder. Ya, sí, como. O bueno, Reserva de la Familia es una de las líneas de tequila ultra premium de Casa Cuervo. Reserva de la Familia nace con el objetivo de conmemorar el centenario de Casa Cuervo en su momento, en el año 1995. Y como su nombre nos lo dice, estas reservas de tequila eran únicamente para los familiares, los miembros más cercanos y también de amigos. Y bueno, Reserva de la Familia se encuentra en 3 clases de tequila: plata, reposado y extrañejo. No hay añejo para reserva. Y bueno, lo que distingue a Reserva de la Familia de las demás marcas es que tiene un proceso artesanal de elaboración conocido como esencia de agave, que como su nombre nos lo dice, trata de capturar las mieles más sublimes del agave. Y bueno, posee 9 secretos que envuelven a Reserva de la Familia, comenzando pues desde la tierra, la selección de los agaves. Agaves con un año de maduración de alrededor entre 8 a 10 años, las personas que elaboran para realizar todo este proceso artesanal, también en el empaquetado de la caja. Y bueno, ¿qué más les platico? Por el proceso. Todas estas son cualidades de la calidad y es por eso que su precio considerablemente es accesible, a pesar de que es uno de los tequilas premium de José Cuervo. Entonces, es bastante accesible, que ronda entre los 700 a 1200 que es... Sí, eso es bueno, está más caro. Nos quedan de manera de certificación. Sacamos el acordeón que nos mandó Pepe. En 700 Reserva extrañejo. 3/4. Ahí está de 7,000. Ahí está de 7,000. En la línea normal de 750 mililitros empieza en 767 y termina en 7,041. ¿De cuál? ¿Reserva de la Familia? Y están de 40,000. Ah, el 250 aniversario ya está en 40,000. GPI. 2,400 es el extrañero. 2,491. 2,500. No sé, pero si yo la tuviera. De los 780 a los 2,500. ¿Aquí la venden? No. ¿No la he visto yo? 700. Una cucaracha. ¿Cuánto nos tocaría? ¿Para un reserva? Entre 20. Y 900. Nada más le haría así como que. Para el 250 aniversario. Lo escuchan a Jose. Pero irá en el interior de una caja la cual va a ser realizada por un artista mexicano de arte contemporáneo que se selecciona año con año. Se lanzan, son cajas coleccionables que se lanzan al momento de lanzar una nueva edición. Son 100,000 botellas, no solamente para México, sino para nivel mundial. Y pues, ¿qué más les puedo platicar? El diseño de la botella. Hasta la botella. Y bueno, también lo que caracteriza a las botellas de Reserva de la Familia son botellas de vidrio soplado artesanalmente, pues, como ya sabrán, se darán una idea de cómo se realiza este trabajo. Además de que son etiquetadas, lacradas, selladas manualmente y bueno, selladas con el emblema de la Casa Cuervo. Y ¿qué más? Lacrado. El lacrado que lo había mencionado. Lacado, lacado, no lacrado. ¿No era lacrado? No es lacado. Es laca. Lacrado. Pues no sé, a mí me lo vendió. De hecho se llama lacre. El lacrado. Yo quiero ver lacre. Se llama lacre. Se llama lacre. Lacrado. Pero sí, El lacrado. Es lacrado y rotulado. ¿Para qué se hace lacrado? ¿O por qué se hace? Bueno, Para que se vea más nice. bueno, Le da un estatus premium a la bebida y asegura que no se le meta nada. Trae el sellito en el lacrado, ¿eh? el emblema de la casa. Eso es cierto, o sea, de una vez que está ya sellado, se va a ver si lo abres a huevo. Bueno, a menos de que lo vas a poner la laca, ¿no? Pero... Y es seguridad. Y el sello. ¿Y por qué, Martín? ¿Por qué preguntar? Me llevo O sea, 3 me imaginé que es porque sí sabías la respuesta. Digo, dime por qué. ¿Quieres escuchar? Exacto. No más, no menos. No.
Que los de especial me hablen, la neta. Cámara, cámara. Nos desprecian por ser baratos. Feos. Siempre amigos de tu bolsillo. Eso es nuestro eslogan. Siempre amigos de tu bolsillo. Siempre amigos de tu Ok, bolsillo. a ver, tipo 3, ¿qué nos puedes platicar de nuestro sabor especial? Cierras con eso, Sofía. ¿Podemos ir antes con una duda que tengo sobre, ¿Cómo? sobre reserva? Es que se me hace imposible que todo reserva se añeje en esa cabita tan chiquita. Ahí. Sí. Ay, no he visto la mía. Gato por Díganos la verdad. Díganos la verdad. Hay que mantenernos en eso. O sea, yo sé que en eso nos vamos a mantener y eso les vamos a decir. Pero no me pueden decir eso ni a mí. Que 100,000 botellas. A raíz del crecimiento, porque si se fijan lo que acaba de decir Isaac, que eran 1,000, de 10,000 a 100,000 aproximadamente, por eso se abrió la bodega de enfrente. Entonces, ahí es una parte, y si se fijan, solamente la mitad está llena, la mitad está vacía. Ese ya es turística, una bodega turística. Ya la bodega real, pues ya está. Pero también se tiene así como que con temperatura y humedad y todo eso. Sí, ¿o es claro, como no, que todas tienen inyección de humedad porque como tequila es caliente. Ajá. Entonces, para poder mantener la temperatura y la merma más baja, tiene que tener inyección de agua. ¿Pero qué dijiste tú? O sea, que no crees que sean 100,000. No, o sea, que se me hace imposible que en esa cabita se añeje todo. Que de la cava de aquí salga toda la producción de reserva. ¿Y si son 100,000? Es meramente acondicionada para el Y es que al año se sacan 100,000. Por eso ya tiene aire acondicionado. Sí, antes sí era esa. Sí, pero ya se empezó a incrementar. Mucho luego se hubiera abierto una cerveza. Pero solamente se sacan, sí, perdón, nomás se sacan 100,000 botellas de extrañejo o de toda la línea de reserva de la familia. ¡Ey! Ignorada. ¡Ey! ¿Qué? ¿Soy yo? Que si las que se sacan 100,000 botellas es solamente de extrañejo o de toda la línea de reserva de la familia. Yo creo que eso es de botellas, el manual. Pero no dice Por cuál ejemplo, exactamente. no creo que cada cierto tiempo estén haciendo esa producción. Por ejemplo, si no se les salió toda la producción, es muy probable que eso no lo sigan. Se cambia de ese. A ver, hay que entender que el manual, la información es la que tenemos que ofrecer. Ah, sí, sí. Ya todo lo demás es especulación y chisme porque realmente no sabemos. Y no necesitamos saber. Seguramente hasta hacen muchas más botellas. Seguramente lo hacen en cualquier hora del año. Seguramente En la casa de alguien. Todo eso ya se inventa nosotros. Ya realmente no es necesario saber. Que lo sepan los directivos que hacen. Pero ya no vuelvo a preguntar nada. Ya sé. No te puedo contestar. O sea, Primera vez que participo. No. Pero mira, Chayo, algo que sí te puede servir, por ejemplo, eres por cajas de producción, son 100,000 para todo el mundo. Es del extrañero. Es que es lo que yo pregunté. Son las únicas que van a diseño. Son únicamente las de extranjeros. Es que era lo que me tenían que responder. Sí. Era la respuesta que buscaba. Chayo. Lo lograron. Una disculpa. Rompieron a una persona que. Lo lograron. Disculpa no aceptada. Estoy indignada más, no morí. Continúen. A ver, chicos, especial, vosotros especial. Especial, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Vosotros especial, a mí me encantan los comerciales, ¿los has visto? Sí. Están muy buenos. Están muy buenos. José, ¿cuál especial? Gracias por hacerlo especial. ¿Sí los has visto? Lo hacen como Muy especial. muy mexicanito. Muy especial. Muy de peda y Muy eso. estéril. Tan especial como tú. Muy estéril. A ver, hay que buscarlo. ¿No eres tú? Hay que hacer la introducción con el comercial. A ver, pues, especial. Pero especial como Luego de un perrito que entra a tu casa y luego está bailando. Y el Fer. Esa es una característica de marca. Sí, pero pues yo nunca he visto comerciales. Y no tenemos nosotros estas cosas para. ¿Cómo no nos dieron estamos en desventaja? Estamos en desventaja. Bueno, pues fue especial.
Empieza por ser claramente el tequila más accesible de todas las marcas que poseemos. Pero ese precisamente es uno de sus puntos positivos. ¿Por qué? Porque es una marca de acceso, o sea que es un tequila que puede abarcar un público mucho más amplio en comparación a los demás tequilas. Es el más vendido, es el que, como dicen por ahí, nos da de comer a la compañía. Características importantes, pues principalmente es reposado y plata, más reposado, color pues así. La botella es un diseño que nos pareció para lo que se usa el especial muy eficiente. ¿Por qué? Porque es principalmente solo para coctelería, y por ahí nos pasaron el dato de que es fácil de descorchar, entonces para servir es mucho más eficiente. Se usa principalmente en coctelería, evidentemente, porque es un tequila 5149. Yo tengo una acotación. ¿Sabías que las botellas cuando se hacen cuadradas tienen una mejor eficiencia que las botellas que son columnas por almacenaje y la logística? Entonces, históricamente las botellas redondas se asocian a una calidad premium y las cuadradas se asocian a una calidad. Es un tequila muy eficiente. Muy eficiente. No como la laguna, pero muy popular. ¿Qué más? ¿Qué más? Calidad. Muchos dicen que especial no tiene tanta calidad, pero la realidad es que no se trata de eso. Tequila especial sí tiene calidad, cumple con todos los procesos que requieren para ser llamado tequila, que eso ya te da un estándar de calidad alto. Simplemente pues por el hecho de que está enfocado a la coctelería, pues ya dependiendo de la persona y sus gustos personales, pues a algunos no les gusta, a algunos sí. Punto a favor que tiene es que especial es creo que el tequila que está en básicamente todas las unidades de servicio que tenemos. Está en el tren, está en el solar, está en banquetes, en todo lo que sea José Cuervo, para ver especial. Y eso habla muy bien de que funciona muy bien este tequila, o sea, aunque la gente diga que no, está muy malo, que no le gusta. Todos lo han tomado aquí. O sea, la realidad es que en todos los medios de servicio está especial y eso habla bien, o sea, todos lo toman y lo quieren admitir o no, todos lo han tomado y han dado tiene buena o mala publicidad, pero tiene publicidad. Alguna buena retroalimentación acerca de este tequila. Muy bien. Buena relación calidad-precio. No te compro nada, pero gracias por la información. De manera especial, lo que podría agregar es que el mercado objetivo son personas jóvenes. Y que mucha falla. Como que los de marketing le fallaron un poquito. La misma marca. Pero nosotros porque lo conocemos, la planeta y los jóvenes que te digo compran especial, a pesar de que les haya dicho que es infantil. Si te fijas en muchos antros, eso lo compran mucho el especial para... Sí. No lo dije. Otra cosa muy importante es el color, que el color de especial es como que muy representativo, porque es amarillo. Y más es como amarillo de lo normal. Ajá, entonces también como que uno ya cuando estamos en el mundo del tequila asocia ese color a ese tequila, entonces es muy fácil reconocerlo. ¿Qué dirías? Amarillo especial. Y el eslogan es que es el tequila amigo de tus bolsillos. Deberían hacerle como Palacio de Hierro, de que tienen su propio amarillo. O sea, en especial como tú. Especial. El libro amarillo. Amarillo especial. Amarillo especial. Amarillo especial. Este es el comercial del 2020, por lo que vi. No se escucha. ¿Le pueden quitar lo de omitir prueba, por favor? ¿Habrá alguien que pague por frente? André. André está pendejo, lo sé. ¿Qué? Sí. El perrillo. ¿Ya pasó qué? Ya. Está perreando. ¿Qué pedo? O sea, el perro tenía una fiesta en su casa. Se empedó el perrito. No, para el tequila 250 aniversario hubieran contratado a Brad Pitt para el comercial. Si va a costar 40,000 pesos, es... A ver si me lo vende Harry Styles. Los modelos de siempre, no Yo que me venga la Harry Styles, doy misma. Parece novela, ¿ya? Don Pablo.
especial ahí. Sí, hay otro. Ahí en YouTube, si quieres, son No sé qué fue el creador de ese comercial. En una televisión había comerciales, ¿sí? Sí. ¿Ya había tele? No somos tan viejos. ¿Tú eres del 95? Ese es de... Ah, pero ese es de tradicional, ¿no? Sí. El mejor tequila. Toma calidad, evita cantidad. ¡Guau! Me Ese gustó. es nuestro eslogan. Toma calidad, evita cantidad. Toma calidad, evita cantidad. Pero ella es como, evita el exceso. Ajá, Cata. Ah, mira, no de un día del mundo. Hay que grabarnos cantando, güey, para ser youtubers. Deberíamos de subir videos cantando. A la verga, es fuerte. ¿El tren no salió en la tele? Sí. ¿Qué? ¿Conoces? ¿Ya vieron los colores? El amarillo y el rojo. Güey, sí. Ay, qué feo. Se lo saben todos. Viendo comerciales. Sí, está llenísima. Y el clima increíble. Bueno, yo vi un poquito, pero es. Sí, espérate. Nos cayeron unos chavos guapísimos. Ay, la neta es que nos la pasamos súper bien. Sí, claro. Cuestión de perspectiva. Sí. Es muy especial. A ver. Para el choro y las mentiras. Estaban en el lavado con los colores de la botella. El otro tenía el diseño de los colores. De la tipografía. Yo también. Hay que encargar. Tratar de abarcar y fortalecer el tema del storytelling, valor de marca. Entonces ya nada más para resumir también, creo que ya lo mencionaron, pero igual lo podemos mencionar, los valores de la marca de José Cuervo, compañía mexicana más antigua, es un legado de sus generaciones. Era la destilería de producción más antigua, Voy al baño. empresa líder y es la número 1 en ventas. Es galardonada por la calidad de sus productos. Es una empresa con visión social, de diseño, porque desde 1995, cuando nace el proyecto de José Cuervo, entra toda esta labor social. Y la parte turística también es una visión social porque busca transmitir la cultura hacia el extranjero. Y es la compradora. También apoyo el arte y la cultura, pues precisamente están todas las marcas. Está en Centenario, está en 1800, está en Reserva de la Familia. Todas las marcas apoyan la cultura, no sé si es hasta tradicional con acá, pero es cultura también. Tradicional de Huacamba. Bueno, Huacamba es como que abarca ese. Ajá, eso. O sea, el festival es hecho por... Sí, son tradicionales. Ese festival de Acamba es hecho por... Es patrocinado por, bueno, Organizado por. O es organizado por. o sea que Por la marca de es México tradicional. es como si fuera el Corona. Es como un evento más para. Un festival de música electrónica. No, pero un festival. Ah, no sé. Yo creo que tiempo libre. Ay, sí, porfa.